Tenemos en línea a Frederick Cabrera, él es abogado, especialista en Derecho del Trabajo, también es representante de Relaciones Públicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Estamos muy contentos de tenerte en Café con Calma, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Bien, hace poco hacíamos un resumen, Frederick, del último aumento decretado por el Ejecutivo Nacional, 27 de abril, para entrar en vigencia este 1 de mayo. Hablemos al respecto, porque quizás existe un poco de confusión cuando se habla del aumento del salario y se dice, bueno, fue aumentado en 800.000 bolívares, pero realmente, ¿cómo fue este aumento que se da desde el gobierno y cuáles son las repercusiones que tienen en el venezolano asalariado? Bueno, yo no lo llamaría aumento, pero quizás lo llamaría ajuste nominal de salario. Ajuste nominal quiere decir es que hay un ajuste con relación al monto, pero no al valor real. Recuerden que cuando ustedes llevan el monto del ajuste, es más o menos como $2 y algo, un poquito más, dependiendo si toman la tasa oficial o la tasa paralela. Igualmente pasa con el cestatique. Se venía pagando 200.000 bolívares de cestatique y 250 de salario mínimo. Se ajustó ambos a 400.000 bolívares. Quiere decir que el del cestatique fue un poco más alto, ¿no? Pero igualmente ambos, cuando lo llevas a valor real, es decir, una referencia de poder adquisitivo, en este caso con los bolívares, llevados a dólares, te percatas de que es el salario más bajo probablemente del mundo. Ya no estamos hablando que es el más bajo de Latinoamérica, que obviamente es el más bajo porque está por debajo del de Cuba, el de Nicaragua y el de Haití, pero probablemente es el más bajo de todo el mundo. O sea que sería un triste récord mundial. Ahora, con relación a de dónde venimos, recuerden que en Latinoamérica el salario mínimo, la media, es más o menos 300 a $350. Esa es la media del salario mínimo. Hay países como por ejemplo Panamá, Chile, Uruguay, que están muy por encima de ese monto de $300, ya incluso están por encima de $500 mensuales. Y hay países que están por debajo de $300. Por ejemplo, Haití, incluso México, que es un país muy grande, y el caso de muchos países de Centroamérica. Pero la media está más o menos por $300. Y Venezuela siempre estuvo un poquito por encima de la media. Es decir, que el venezolano tenía un ingreso aproximado de 300 y pico de dólares al mes. Quiere decir que los pensionados percibían al mes también, los jubilados, 300 y pico de dólares. Eso fue bajando, hasta que en agosto del 2018 llegó a $30, con la diferencia que en el 2018 $30 tenía mucho mayor poder adquisitivo a valor real de los $30 ahora. Y eso después de esos $30, ese punto de quiebre siguió bajando hasta que llegamos ahora a $2. Esa es nuestra realidad, $2 de salario mínimo y $2 de cestatique. Ahora, los precios recientemente que anunciaba el gobierno, que establecían de una lista de artículos de alimentos, están establecidos muchos en divisas, en dólares, pero el salario sigue estando en bolívares. ¿Eso está amparado en qué argumento legal, Frederick? Que los productos tú los puedes comprar y los puedes pagar en divisas, ya son aceptadas, son reconocidas, pero el sueldo sigue estando determinado en base a bolívares. Sí, bueno, recuerden que supuestamente, a partir de agosto del 2018, digo supuestamente porque eso se presentó así con bombos y plantillos, de que el salario mínimo quedaba anclado a medio petro, que un petro eran un barril de petróleo, y que un barril de petróleo eran $60, según ellos, ¿no? Y entonces el salario, por más que bajara o subiera el dólar o lo que sea, siempre iba a quedar mínimo en $30. Eso no lo cumplió el Ejecutivo, se olvidó de eso y por el contrario siguió bajando. Entonces, lo que ellos usaron como anclaje el salario mínimo, que eran los $30 mensuales,
a partir del 2014, de agosto del 2018, lo incumplieron. Ahora tú me preguntas, bueno, y es legal entonces que te paguen en bolívares, pero que los precios estén en dólares. Bueno, aquí en Venezuela todo es legal, o todo puede ser legal en la medida de que estamos en un estado de excepción de garantías, y que aquí no hay control de poderes, no hay Asamblea Nacional activa. Por lo tanto, ellos consideran que ellos pueden, como cualquier dictadura, aprobar todas las leyes que les dé la gana en cualquier momento, y como no tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, tú me preguntas, ¿es legal? Bueno, desde ese punto de vista sí es legal. Ahora tú le preguntas a cualquier persona en el mundo normal, que no sea Corea del Norte, ni Cuba, si eso es normal, y se van a reír en tu cara y te van a decir, pero eso no tiene ni pie ni cabeza, porque el que aprueba las leyes es la Asamblea Nacional, el Congreso. El Ejecutivo no aprueba leyes en ninguna parte del mundo, salvo que el Congreso, por algún apuro, para no agotar el procedimiento, le envíe la ley directa al Ejecutivo para que la apruebe. Que eso se acostumbró en algún momento para acelerar algunas leyes, sobre todo cuando la Asamblea Nacional estaba en manos del oficialismo. Pero repito, nosotros nos acostumbramos a una cosa que es un sinsentido en todo el mundo. Justamente el poder legislativo es el poder encargado de aprobar las leyes. El Ejecutivo no tiene que aprobar ninguna ley. Ellos no tienen potestad de aprobar ninguna ley. Ellos lo que son es el jefe del Ejecutivo, que en este caso sería los ministerios, es decir, el gabinete ejecutivo de la Administración Central. La Administración Central son justamente esos ministerios con los institutos que dependen del ministerio, de los ministerios. Bien. Pero aquí todo se trastocó, todo se cambió y nosotros no tenemos un sistema normal. Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta, ¿es legal hacer eso? Depende del punto de vista que lo veas. Si lo ves desde ese punto de vista, sí es totalmente legal, porque ellos modificaron todo el sistema sin modificar la Constitución, y estamos en un estado de excepción, que solamente son 60 días, llevamos 2 años y pico. Que fue, por cierto, lo que se acaba de aprobar el viernes, pero está fechado con 4 de mayo, que la gente confundió, que era la prórroga de la cuarentena, de confinamiento. Pero no tiene que ver nada uno con el otro. Este es el estado de excepción por emergencia económica, que ya lleva mucho más de 2 años, y el otro es el estado de alarma, que máximo son 60 días, que no sé qué va a ocurrir mañana. Me imagino que lo van a volver a prolongar con base a no sé qué. Pero dentro de ese estado de alarma, Frederick, puede estar incluido el alargamiento del confinamiento, de la cuarentena. Es que justamente el estado de alarma es un tipo de estado de excepción que está dado por casos fortuitos o casos de fuerza mayor, normalmente fuerza mayor, o por un ataque de un estado exterior, etcétera, o un estado de guerra, o un maremoto, un terremoto, etcétera. Para eso es el estado de alarma. Entonces sí, a mí me parece que sí, en ese caso sí está justificado que se haya establecido un estado de alarma por lo de la pandemia del COVID-19, porque ya la Organización Mundial de la Salud lo había establecido como un estado de pandemia. Entonces sí está justificado, es un hecho público, notorio y comunicacional, mundial, que eso era así. Entonces yo no tengo nada en contra de eso, o sea, me parece normal. Lo que no es normal, que es ilegal, es que cuando estás ya en estado de alarma, el Ejecutivo, de conformidad con lo que establece la Constitución, tú lo estableces así, pero eso tiene que ir inmediatamente a la Asamblea Nacional, a que lo debatan y lo aprueben. Y eso no se hizo. Y lo máximo son 60 días y se cumplen mañana. Frederick, por aquí te escriben, dicen: buenas tardes, Andrea, por favor pregunta si los pensionados del Seguro Social solo le va a corresponder cobrar 400.000 bolívares nada más. Bueno, ellos tienen los 400 más el llamado bono de guerra. Entonces, el bono de guerra te toca si no tienes otra pensión. La gente dice, bueno, ¿cómo es eso que tiene 2 pensiones? Bueno, sí, muchísima gente tiene 2 pensiones, porque tiene una, porque por ejemplo cotizaba un plan de jubilación porque estaba en el Ministerio de Sanidad. Entonces tiene el de Sanidad,
y tiene también el de pensión de vejez del Seguro Social. Y hay gente que tiene uno, tiene otro, por ejemplo, por la misión esta Amor Mayor. Entonces, cuando me preguntan cuánto es, bueno, es que tú puedes tener 2 pensiones, o una pensión más el bono de guerra, o una pensión más la otra pensión más un solo bono de guerra. Ok. Este ajuste del salario integral, Frederick, ¿qué incidencias tienen en el resto de los cálculos de los beneficios salariales, en los aguinaldos, las prestaciones, las vacaciones? El ajuste, dices tú, del salario mínimo. Ajá, exacto. ¿Cómo influyen? Bueno, muy poco. Bueno, lo que pasa es que técnicamente las utilidades deberían ser calculadas con base al ingreso del ejercicio. Bueno, lo primero es que está trastocado el ingreso del ejercicio por la suspensión, pero bueno. Lo segundo es que debería calcularse con el ingreso de todo el año. Pero como estamos en hiperinflación, si tú de verdad lo aplicas como establece la ley del trabajo, pagarías demasiado poco. Imagínate, en el 2018, por ejemplo, el salario mínimo, si le aplicas reconvención, arrancó en 1,4 bolívares y terminó en 4.500. Qué curioso, si tú sacas el promedio todo el año te va muy poco. Entonces, ¿cuál es la costumbre que han hecho acá en los últimos años? Que pagan al ojo por ciento a último salario. Y no hay que sacar ningún cálculo de utilidades, que es el cociente de distribución de las utilidades, de acuerdo a la declaración de impuestos sobre la renta, porque de verdad si lo haces como debería hacerse, te va a dar muy poco, por el efecto de hiperinflación. Entonces, ¿en qué repercute? En la práctica en nada. En nada porque, o sea, al final el salario mínimo como tal perdió toda eficacia. O sea, jurídicamente se le llama una ley que no es eficaz cuando está vigente. Aún estando vigente, nadie la toma en cuenta. Y es lo que pasa con el salario mínimo. El Ejecutivo está aprobando salario mínimo de referencia, pero la verdad es que eso no es referencia para nada ni para nadie. Yo dudo que exista alguna persona que en este momento devengue un salario mínimo y vaya a trabajar por un salario mínimo, simplemente porque el salario mínimo no le da ni siquiera para el pasaje. Repito, salario mínimo, que son 400.000 bolívares, no le alcanzaría a nadie para ir un mes a trabajar, a menos que esté trabajando bajo un nuevo régimen de neoesclavitud, es decir, que le sigan pagando salario mínimo pero le estén dando la comida, por ejemplo. Según entiendo, hay personas que siguen acudiendo a trabajos donde no ganan mucho porque le dan un segundo clap, le dan bolsa de comida y tienen un comedor, etcétera. Entonces la gente termina trabajando por comida, como un sistema de esclavitud moderno. Bien, te quería consultar también acerca de en qué se traduce, porque históricamente desde el año 1999 se han dado muchos ajustes o incrementos salariales. ¿Por qué se sigue haciendo? Si el resultado, aparentemente, según lo que tú dices y según lo que se puede percibir por la pérdida del poder adquisitivo, no es realmente el que debería ser cuando se ajusta o se aumenta el salario. Sí, bueno, repito, actualmente, el ajuste del salario mínimo no tiene ningún impacto práctico porque ya no es referencia. Entonces no importa lo que diga el ministro del Trabajo, el que sea, porque la verdad es que eso no a nadie le importa. O sea, el hecho de que haya aumentado o no el salario mínimo, eso a nadie le importó desde el punto de vista de si te iban a aumentar o no. Estás viendo otras cosas como la capacidad de la empresa, qué es lo que está pagando el mercado, porque ese monto de haber subido de $1, el día antes estaba en $1 el salario mínimo, y haber subido a $2 no tiene ninguna significación, o sea, no importa, no interesa. En otro momento en Venezuela eso sí fue un marcador, pero actualmente no tiene ningún sentido ni importancia. Es que incluso en muchos países del mundo no existe el salario mínimo. En los países donde los trabajadores ganan mejor en el mundo, no existe salario mínimo. En Suiza no existe salario mínimo, en Noruega no existe salario mínimo, en Singapur no existe salario mínimo. Entonces, ¿cuál es la base referencial? El mercado, lo que paga el mercado.
y hay una oferta y demanda, y la gente cobra lo que da el mercado. Pero lo que pasa es que en estos países donde estoy explicando, por ejemplo en Suiza, lo mínimo que más o menos paga el mercado son $2.200. O sea que el trabajador menos calificado, no sé, la señora que limpia en la panadería, se gana $2.000. Pero bueno, también la vida es mucho más costosa, pero quiere decir que para una persona en Suiza comprarse un celular y gastarse $100 en un celular es cualquier cosa. Para nosotros es mucho dinero. Frederic, ¿cuál debería ser el comportamiento ideal en el plano laboral? Es decir, ¿cada cuánto tiempo en un contexto de normalidad se deberían dar los aumentos salariales? ¿Y qué se debería tomar en consideración para que se dieran? Pero es que lo que trato de explicar con el ejemplo de Singapur, de Suiza, Noruega, etcétera, es que no, el hecho de que tú coloques el salario mínimo no es lo que va a mejorar la condición de los trabajadores. Eso no importa, no interesa. Si mañana el Ejecutivo, que ya lo había hecho, hace lo que hizo en agosto del 2018, que fue aumentar 4.900 o 5.900, creo que fue 4.900% el salario, eso inmediatamente no va a servir para nada, sino para disparar la inflación y descontrolar todos los mercados, y vas a otra vez a ganar $2, o vas a ganar lo que paga el mercado. Es probable que actualmente el salario mínimo de consenso en Caracas sea, por lanzar algo al voleo, $50. Pero si vas a Apure, probablemente es $30, y si vas a Mérida, quizás son $35, y en el mismo Mérida, si vas al Vigía, quizás sean otra vez $50. O sea, en el Vigía deben haber mejores salarios que Mérida. Pero eso no tiene que ver con que el gobierno haya establecido el salario X o Y, es lo que demanda el mercado. En todo caso es lo que puede marcar puede pagar el mercado de acuerdo a un sistema de oferta y demanda. Es decir, que actualmente en Venezuela tenemos el sistema más ultraliberal y capitalista del mundo con relación al pago del salario mínimo. Cada quien paga lo que le provoca, como le provoca, y dependiendo de lo que esté ofertando el mercado. Si usted le pregunta a cuánto paga por una señora de servicio que limpie su casa una vez a la semana o lo que sea, te van a decir, bueno, yo estoy pagando lo que está pagando todo el mundo. ¿Y cuánto es todo el mundo? ¿No? Yo me puse a averiguar, y estoy pagando tanto, y la señora después me vino y me dijo que estaba cobrando ahora más, y que si no le pagaba eso, que era lo que están pagando en otros lugares, mi día se lo iba a dar a otro apartamento. Y así es el mercado de oferta y demanda. Y eso en el marco legal venezolano está permitido, es decir, que cada empresario, que cada persona que contrate a otra para realizar un trabajo determinado pueda decidir o consensuar con esta persona cuánto le va a pagar. No, aquí está establecido que cada 1 de mayo, fíjate cómo son las cosas, aquí, por una ratificación de un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, cada año, obligatoriamente, debe revisarse el salario mínimo bajo un sistema tripartito, donde participe la fracción más representativa de los trabajadores, que es la CTB. ¿Y por qué la CTB? Porque ellos fueron los que ganaron las elecciones que organizó el gobierno. Por cierto, le ganaron a Aristóbulo Isturi. Y por la parte de los empleadores debería ser Fede Cámara. El gobierno incumple esa disposición legal e incumple el convenio de la OIT, y se pasa por la mesa todo eso, y ellos unilateralmente, sin consultar a nadie, sin tomar en consideración los indicadores del Banco Central, que por cierto no existen, sino cuando ellos les da la gana, y duraron 3 años sin publicar los números, y ellos son los que ponen lo que